Bien, hola a todos. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el perfil de monografía. Sabemos lo que es una monografía, ¿cierto? Es un trabajo de investigación, es un trabajo básico de investigación, aunque dependiendo del tipo de monografía, por ejemplo, si hablamos de una monografía científica, va a ser mucho más amplio, ¿cierto? Va a tomar mucho más tiempo realizarlo. Pero el trabajo de monografía que frecuentemente se hace es la monografía de compilación. ¿Qué es esta monografía de compilación? Es aquella monografía en la que tú vas compilando información, vas rescatando información, ya sea de libros, ya sea de páginas de internet, de páginas web, ya sea de blogs, ya sea de revistas, etcétera, de videos, etcétera, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de monografía se denomina monografía de compilación. Vamos a empezar a realizar una monografía. Y el primer punto para realizar tu perfil de monografía es realizar o es elegir, seleccionar el tema de investigación. Es decir, el tema que tú vas a investigar, que te gustaría investigar, el tema que te apasionaría investigar. No te olvides que este tema debe estar delimitado, ¿cierto? ¿Y a qué se denomina delimitación? No te olvides que los temas, cualquier tema en el que tú pienses, va a tener N cantidad de caras, ¿sí? Es decir, va a ser muy general, ¿sí? Y lo que tienes que hacer es realizar una investigación monográfica de un tema en específico. Es decir, ¿qué es delimitar? Es especificar el tema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Si, por ejemplo, tú me dices, quiero estudiar el aborto, yo te voy a decir, te voy a negar la investigación. ¿Por qué? Porque el aborto tiene muchas caras, muchas aristas, muchos lados que investigar. Es tan amplio que su estudio te tomaría no solamente un mes, 2 meses, te tomaría quizá 2 años, 5 años, 20 años, etcétera. Entonces, el aborto es un tema muy grande. Lo mismo pasa con las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, el ébola, entre otros, ¿cierto? Son temas muy amplios. El fútbol, que es un tema que le apasiona a mucha gente, es un tema demasiado amplio, ¿cierto? Algún estudiante en alguna oportunidad me decía, profesor, voy a realizar mi trabajo de investigación sobre el fútbol. Yo qué le dije, es un tema demasiado amplio, es un tema muy amplio. Entonces, lo que tienes que hacer es delimitarlo porque no vas a poder estudiar. Imagínate cuántas caras tiene el fútbol. Hablamos de historia del fútbol, hablamos de los mejores jugadores del fútbol, hablamos de los mundiales, hablamos de los clubes que tiene, hablamos de los países que juegan el fútbol o tienen el deporte del fútbol como base para su deleite visual, digamos. Hablamos de los clubes que existen en cada uno de los países. Hablamos de la cantidad de trofeos mundiales que ha tenido cada país. O sea, imagínate cuánta información con un tema que no parece ser amplio, ¿cierto? Entonces, imagínate tú cuántas aristas tiene este tema llamado fútbol y que se puede investigar. ¿Tú crees que este tema lo podamos investigar en un mes, en 2 meses? No va a ser así. Lo que vas a hacer será plagio, ¿cierto? Es decir, copy-paste de las páginas que encuentres en Internet, en libros y demás. Y eso no es correcto, ¿sí? Eso se llama plagio y el plagio está penado por ley. En consecuencia, si tú me dices, voy a hacer el fútbol, yo te voy a decir, delimita el tema. Ah, profe, entonces voy a hacer el fútbol en América. Sigue siendo un tema amplio, sigue siendo amplio. América, ¿cuántos países constituyen América? ¿Cuántos clubes tiene cada país? ¿Cuántos jugadores de excelencia hay en cada uno de los clubes? ¿Sí? ¿Cuántos títulos mundiales ha ganado cada país? O sea, es harto. ¿Desde qué año se estudia perdón, se juega el fútbol en los diferentes países? Es harta información. Entonces sigue siendo amplio. Me dice alguno, ya, profe, entonces como no puedo, sigue siendo amplio, entonces voy a estudiar el fútbol en Bolivia. Sigue siendo amplio. Profe, por favor, no, sigue siendo amplio. Sigue siendo amplio. En consecuencia, debes especificar más, ¿cierto? Entonces, profesor, ¿qué le parece participación de equipo de fútbol boliviano en no, en el Mundial de 1994?
Ahí está tu tema. Excelente tema. ¿Qué vas a estudiar? ¿Cuál es tu monografía? Tú has tenido como punto de partida la elección de tema el fútbol. ¿Y ha sido qué cosa? Ha sido delimitando. El fútbol en América, no, es muy amplio. El fútbol en Bolivia sigue siendo amplio. Participación del equipo de fútbol boliviano en el Mundial de 1994, que es el único mundial al que Bolivia ha asistido, ¿cierto? O en el que Bolivia ha participado. Entonces, miren ustedes, ahora sí tienes tú un tema delimitado, un tema que puedes estudiar. Entonces, los demás no te sirven, todos estos los borramos. ¿Cuál es tu tema? Ah, profesor Rolando, aquí está mi tema, ¿sí? Ese es el tema que yo voy a estudiar, ¿sí? Ahí está. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido delimitar el tema que he querido realizar en un inicio, que era el fútbol, pero lo estoy delimitando a participación del equipo de fútbol boliviano en el Mundial de 1994. Listo. El siguiente paso, ¿cuál es? El punto número 2 que vas a realizar es la justificación. ¿Y qué pasa con la justificación? Lo que tienes que hacer es responder a la pregunta ¿por qué deseas investigar este tema? Yo como estudiante decidí investigar la participación del equipo de fútbol boliviano en el Mundial de 1994. Entonces, a manera de un relato, voy a explicar el problema en como mínimo 3 párrafos, ¿sí? Como mínimo voy a utilizar 3 párrafos. Y los párrafos deben ser uno, el primero de introducción, que frecuentemente me da a conocer el contexto o contextualiza la investigación. En unos minutos vamos a ver un poquito, vamos a estructurar un poquito lo que es la contextualización. En el desarrollo, ¿yo qué hago? En el desarrollo yo debo argumentar mi elección de tema. ¿Y cómo voy a argumentar? Con las ideas que ayuden a fundamentar las razones del por qué quiero estudiar este tema. ¿Y qué hago en la conclusión? En la conclusión, lo que voy a realizar es, eh, voy a finalizar mi texto y lo puedo finalizar, por ejemplo, mi justificación, por supuesto, la puedo finalizar, por ejemplo, haciendo un resumen de todo lo que es relatado en estos 2 puntos, ¿no? En la introducción y en el desarrollo. Puedo dar a conocer algún tipo de solución si fuera un problema, entonces lo que tengo que hacer. Ojo, señoritas y jóvenes, estudiantes y demás, la persona a la que esté viendo este video, nunca, de los nunca, voy a poner como subtítulo introducción, ni desarrollo, ni conclusión. Su texto por sí solo tiene que dar a conocer esta situación. Entonces empiezo la redacción de mi justificación. Puedo decir, Bolivia es un país mediterráneo. Bolivia es un país mediterráneo. Un país que vive de la venta de materia prima, vive de la venta de materia prima, pero, punto y coma, pero, coma, además, una región que adora el fútbol. Sigamos, estamos empezando a hablar de fútbol. Durante diferentes gestiones, Bolivia, vamos a ponerle el equipo boliviano. El equipo boliviano ha tratado de ser parte de los diversos mundiales que han sido convocados por la FIFA. Lamentablemente, solo ha existido una una oportunidad
en la que Bolivia fue parte de un mundial de fútbol. Ahí está mi introducción, ¿sí? ¿Qué he realizado en mi introducción? ¿Qué he puesto? Lo que he puesto en mi introducción ha sido el contexto. He contextualizado qué es Bolivia, dónde se ubica Bolivia, qué le gusta a Bolivia, cuántas veces ha logrado ser parte de los mundiales y la vez en la que ha sido parte de los mundiales. El siguiente párrafo va a ser mi desarrollo. Frecuentemente este debería ser un párrafo, ¿sí? Aunque puede ser más, ¿sí? En este caso, en el caso del desarrollo, deberían ser de 1 a 3 párrafos, ¿sí? Deberían ser de 1 a 3 párrafos. Lo menos 1, lo más es 3. Entonces, ¿por qué 3? Porque tiene que completar una página. En consecuencia, lo mejor siempre va a ser que sean más párrafos en el desarrollo, ¿sí? El desarrollo, entonces, he iniciado la introducción presentando a Bolivia. En el desarrollo voy a dar a conocer mi tema y voy a decir, Bolivia ha participado en el Mundial de 1994 de la mano del entrenador Javier, creo que se escribe así, Ascargorta. Durante su preparación, el entrenador no solo preparó al equipo de forma física, sino también y en gran manera de forma psicológica. Y así sucesivamente, ¿sí? Voy a ir desarrollando mi desarrollo. Voy a terminar de realizar mi desarrollo y voy a finalizar con un párrafo de conclusión, ¿sí? Eso es lo que hago en la justificación. No tienen que incluir nada de esto, ¿sí? Nada de eso deben incluir en su, en su justificación, solamente este texto. ¿Listo? Y finalizamos con, bueno, no finalizamos, perdón, continuamos con el tercer punto, que van a ser los objetivos. ¿Qué pasa con los objetivos? Existen dos tipos de objetivos, ¿sí? El primero se llama objetivo general y los segundos se llaman objetivos específicos. ¿Qué pasa con el objetivo general? Responde a la pregunta, ¿qué deseas lograr a gran escala con tu investigación? Es decir, ¿qué después de hacer esta investigación, qué quieres lograr? ¿Sí? Entonces, va a ser un solo objetivo. Y no se olviden que un objetivo va a iniciar con un verbo infinitivo. Y no va a ser una explicación, sino van a ser máximo 3 líneas, como máximo, ¿sí? Por ejemplo, mi objetivo con relación a esto, mi objetivo podría ser determinar las razones para que Bolivia, para que el equipo boliviano haya participado en el Mundial de Fútbol de 1994. Listo. Miren ustedes que mi objetivo tiene que ver con el tema que he elegido. Tiene que ver, es exactamente eso. Miren, mi tema es participación del equipo de fútbol boliviano en el Mundial de 1994. Aquí, determinar las razones para que el equipo boliviano haya participado en el Mundial de Fútbol de 1994. Ese es mi objetivo general. No es nada más, profe, no, no es nada más, eso es todo. Ya está, ¿sí? Ya está. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que realizar así, un objetivo súper breve. ¿Qué quieren lograr? Este compañero quiere determinar las razones, es decir, ¿por qué razones Bolivia ha participado en el Mundial de Fútbol de 1994? No hemos ganado, por supuesto, pero hemos llegado lejos, si no me equivoco, a cuartos de final.
Entonces, Bolivia era nomás un grupo bastante bueno en ese entonces. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que realizar mis objetivos específicos, ¿sí? Al momento de realizar mis objetivos específicos, yo debo saber que estos se desprenden del objetivo general y ayudan a que este objetivo general se pueda lograr. Van a ser tres, no pueden ser más, solamente tres. ¿Y qué tengo que hacer? Como un objetivo general muy similar, exactamente eso debo realizar. Entonces, el primer objetivo específico, por ejemplo, podría ser analizar los ámbitos que el entrenador Javier Ascargorta, analizar los ámbitos que el entrenador Javier Ascargorta potenció en los jugadores. Primer objetivo. El segundo objetivo específico que puedo yo realizar podría ser comprender el tipo de juego y estrategias que el entrenador usó para que el equipo pueda vencer futbolísticamente a diversos países. Punto. ¿Sí? Y un tercero más, bueno, que lo podemos realizar luego. Una vez que hayamos realizado los tres objetivos, ¿qué debemos hacer? Vamos al cuarto paso. Vamos a realizar un esquema básico de investigación, es decir, ¿qué teoría va a incluir la monografía? ¿Sí? ¿Qué teoría va a incluir la monografía? Es decir, asignamos títulos y subtítulos, aquí le falta, y subtítulos de las teorías sobre el tema que elegiste. Títulos y subtítulos. Solamente tienes que analizar títulos y subtítulos. Por ejemplo, el primer título podría ser eh, el fútbol en Bolivia. ¿Sí? El segundo subtítulo que podrías abordar podría ser, ojo que aquí hay un errorcito, dos errores, el con mayúscula siempre, fútbol en Bolivia. Ni siquiera podemos analizar, lo primero que podríamos realizar es, por ejemplo, definición de fútbol. ¿Sí? El segundo punto, este todavía va a ir más abajo. Ahí no. El segundo punto podría ser definición de mundiales de fútbol. El siguiente punto, 3, podría ser clasificación al mundial de fútbol. El cuarto punto quizá pueda ser el fútbol en Bolivia. El 4.1 podría ser participación de Bolivia en los mundiales. Listo. 4.2 podría ser los jugadores en Bolivia. Aquí dentro de 4.2 podría estar punto 1. La capacitación a los jugadores. ¿Sí? Podríamos tener 4.2.2. Aquí dice la capacitación a los jugadores, los entrenamientos y apoyo a los
jugadores. Como quinto punto podría ser el Mundial de 1994. Y así sucesivamente. Miren ustedes, ¿qué voy a hacer? No estoy, ojo, señoritas jóvenes, lo que no estoy haciendo es definir cada uno. No estoy, solamente estoy presentando títulos y subtítulos. No voy a empezar a escribir aquí adentro nada, nada. Son solamente títulos y subtítulos. Y esto lo puedo ampliar mucho más a 10 puntos, cada punto que tenga un subtítulo, cada título con su subtítulo, un subtítulo, 2, 10 subtítulos, como ustedes vean. Y lo último que voy a hacer va a ser el cronograma. ¿Y cómo realizo el cronograma, profesor? Voy a insertar una tabla. ¿Ya? Voy a insertar una tabla en la que voy a ir escribiendo algunos aspectos. ¿Ya? Les voy a mostrar, esta es una monografía, ya un perfil de monografía ya realizado. ¿Sí? Entonces, algo así debería ser su trabajo. Miren, el tema que ha elegido esta persona es la nomofobia, un trastorno psicológico adictivo de la sociedad actual. La justificación, ahí tienen. Miren, como un cuentito o como un relato. El ser humano es dependiente. La primera dependencia que tiene es la necesidad de comunicación con otro, etcétera. ¿Sí? Los objetivos, miren ustedes que su introducción es esto. Todo esto es el desarrollo, chicos. Todo esto. Hasta aquí. Y esta es su conclusión. Miren, la conclusión dice, esas son las razones que impulsan la realización de este trabajo de investigación, una necesidad de comprender el uso de la telefonía móvil y los aspectos psicológicos que envuelven a la nomofobia, un nuevo padecimiento. Esa es su conclusión. Objetivos, determinar las causas y consecuencias de la nomofobia. Objetivos específicos, 1, 2, 3 objetivos. Su esquema básico de investigación, introducción, justificación, objetivos, sustento teórico, nomofobia, definición psicológica, social, etcétera. Miren, son varios. Breve trabajo de campo. En el caso de ustedes, esto no van a realizar, por supuesto. ¿Sí? Esto no van a realizar ustedes, porque esto es otra cosa, ¿ya? Esto es otra situación. Entonces, no se añade eso. Conclusiones, va a terminar su trabajo con conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Y este es el cronograma. ¿Bien? ¿Y qué está presente en el cronograma? Vamos a ver un poquito. ¿Qué está presente en el cronograma? Elección y delimitación del tema, diseño de preguntas, planteamientos, redacción de justificación, elaboración de la hipótesis, esto ustedes no tienen que hacer, por supuesto, esquema de investigación, marco teórico, el marco teórico es el más largo, miren, julio y mitad de agosto va a realizar esto. Vean, estamos como nosotros, iniciando en mayo. Miren, junio, julio hasta agosto. Miren todo el tiempo que va a tardar y es hasta octubre el trabajo que va a realizar. Vean. Y por último van a poner las fuentes de información. ¿De dónde han sacado información? Tienen que ser por lo menos 3 libros. Ojo, 3 libros, páginas de internet y demás. Ya ese es el trabajo que tienen que realizar, señoritas y jóvenes. Y bueno, explico esto para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento sobre lo que tienen que hacer. Vayan realizando,